Bienvenidos un día más a vuestro santuario del cotilleo, el epicentro de las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Espero que estéis disfrutando de un día radiante, porque hoy vamos a necesitar toda la energía posible. Agárrense fuerte porque la bomba que tengo preparada es de esas que sacuden los cimientos de la farándula. Vamos a hablar de la tríada que está dando que hablar en todos los mentideros, Demet Özdemir, Can Yaman, y redoble de tambores. Bomba Güldem. Sí, la misma Güldem que estáis pensando. Al parecer, nuestra querida Güldem ha decidido meter la cuchara en el asunto de Demet Can, y la razón, la razón es un plato que se sirve frío, pero yo os lo voy a servir bien caliente. Así que preparaos porque vamos a desgranar toda la historia con pelos y señales, porque la trama es más enrevesada que un capítulo final de una telenovela turca de máxima audiencia. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordaros, como cada día, que vuestra suscripción es el combustible que alimenta este canal. Si aún no os habéis unido a esta gran familia de amantes del salseo, os invito a hacerlo ahora mismo. Un simple clic os abre las puertas a un universo de chismes, noticias y análisis de vuestras estrellas turcas favoritas. Y no olvidéis activar la campanita, ese pequeño botón mágico que os avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no os perderéis ni un segundo de la acción. Y por supuesto, si os gusta lo que hacéis, si disfrutáis de este espacio de entretenimiento y cotilleo, dejadme un like bien grande. Porque hoy, amigos míos, tenemos chisme para rato. Vamos a poner la lupa en cada detalle, a analizar cada declaración, a interpretar cada gesto. Hoy vamos a ser detectives del corazón. Bien, pongámonos en situación, como si estuviéramos comenzando a ver el primer capítulo de una nueva serie turca. Demet Özdemir y Can Yaman. Una pareja que para muchos fue mucho más que una simple pareja en la pantalla. Una química explosiva, una conexión palpable que traspasaba la barrera de la ficción. Sus personajes enamoraron a millones de espectadores en todo el mundo, y pronto, la pregunta que resonaba en todas las cabezas era, ¿existe algo más entre ellos fuera de las cámaras? Una pregunta que nunca tuvo una respuesta clara, una confirmación oficial. Pero para qué negarlo, todos dábamos por hecho que su amor era real, que su conexión era genuina. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que estaban hechos el uno para el otro. Pero como en toda buena telenovela, los finales felices no siempre están garantizados. Después de un torbellino de rumores y especulaciones, la relación entre Demet y Can comenzó a enfriarse. El silencio se hizo ensordecedor, las indirectas se volvieron más frecuentes, y los rumores de distanciamiento se hicieron más insistentes. Y al final, como suele suceder, sus caminos se separaron. Demet encontró el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç, con quien incluso llegó a casarse. Can, por su parte, continuó su carrera ascendente, conquistando corazones por todo el mundo y consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Pero como en toda buena telenovela turca, el pasado siempre vuelve para atormentar a los protagonistas. Y parece que el pasado de Demet y Can ha vuelto a resurgir de entre las cenizas gracias a Can. Güldem. Ahora sé que muchos de vosotros estaréis preguntando, ¿quién demonios es Güldem y qué papel juega en todo este drama? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Güldem no es una persona cualquiera. Güldem es una figura muy conocida y respetada en el mundo del espectáculo turco. Es digamos, una persona influyente, una intermediaria, una especie de gurú que sabe cómo mover los hilos en la industria del entretenimiento. Tiene contactos en todas partes, conoce a todos los actores, directores, productores, y lo más importante, sabe cómo conseguir lo que quiere. Y según parece, tiene una relación muy cercana con Demet. Y aquí es donde la trama se complica y la cosa se pone picante. Se rumorea, se comenta, se susurra en los pasillos de la televisión turca, en las cafeterías donde se reúnen los periodistas del corazón, en las redes sociales donde los fans especulan sin cesar, que Güldem, de alguna manera, está intentando, ¿cómo decirlo sin herir susceptibilidades? Rehabilitar la imagen de Demet. Sí, habéis oído bien. Al parecer, tras su inesperado y mediático divorcio de Oğuzhan Koç, Demet no ha tenido la mejor prensa. Algunos medios la han criticado duramente, la han culpado del fracaso de la relación, han insinuado que no fue una buena esposa, que no supo valorar lo que tenía. Y aparentemente Güldem no está nada contenta con esta situación. Considera que Demet es una buena persona, una gran actriz,
y que no merece ser tratada de esa manera. Pero, ¿dónde entra Can Yaman en todo este embrollo? ¿Cómo se conecta este triángulo amoroso profesional? Aquí viene la parte más sorprendente, la que ha dejado a todos boquiabiertos. Se rumorea con insistencia, que Guldem está intentando acercar a Demet, a Can. Sí, lo que estáis oyendo. Está intentando, de alguna manera sutil y estratégica, propiciar un reencuentro, una reconciliación, un acercamiento público que pueda beneficiar la imagen de Demet. La idea, según dicen las malas lenguas, es demostrar al mundo que no hay mala sangre entre ellos, que son amigos, que se apoyan mutuamente, que han superado cualquier rencor o resentimiento. Y con esto limpiar la imagen de Demet ante los ojos del público, demostrar que es una persona madura, que sabe mantener la compostura incluso después de una ruptura amorosa. Pero ojo. No nos precipitemos, no saquemos conclusiones apresuradas. Aquí no hay nada confirmado, no hay comunicados oficiales, no hay fotos que lo confirmen. Todo esto son rumores, especulaciones, chismes que circulan por la prensa rosa turca, alimentados por fuentes anónimas y por la sed insaciable de los fans por conocer cada detalle de la vida de sus ídolos. Pero como bien sabéis, donde hay humo, hay fuego. Y la verdad es que la sola idea de un reencuentro entre Demet y Can, aunque sea puramente profesional, es algo que tiene a todos los fans en vilo, esperando ansiosamente cualquier noticia que confirme o desmienta estos rumores. ¿Pero por qué Guldem haría esto? ¿Por qué se tomaría tantas molestias para ayudar a Demet? ¿Qué la motiva a involucrarse de esta manera en la vida personal de la actriz? Bueno, aquí es donde entran en juego varias teorías, cada una más interesante y rocambolesca que la anterior. La primera y la más obvia es que Guldem y Demet son muy amigas, confidentes, compañeras de vida. Y Guldem simplemente quiere lo mejor para ella. Quiere verla feliz, quiere verla triunfar, y quiere que la prensa la trate con justicia, sin juicios ni prejuicios. La segunda teoría es un poco más maquiavélica, más propia de un guión de una serie de intrigas palaciegas. Se dice que Guldem tiene intereses ocultos, que está intentando crear una historia, un culebrón mediático, que beneficie a ambos actores y por supuesto, a ella misma. Al fin y al cabo, una reconciliación entre Demet y Can sería una bomba mediática, un evento que generaría millones de dólares en publicidad, patrocinios y exclusivas. La tercera teoría, y esta es la más descabellada, la más improbable, pero también la más divertida y romántica, es que Guldem es una fan secreta de la pareja de Demet-Can, una schipe de manual, y que está dispuesta a todo con tal de verlos juntos de nuevo. Sé que suena a película romántica de sobremesa, pero ¿quién sabe? En el mundo del espectáculo todo es posible, las fantasías se confunden con la realidad, y los sueños pueden hacerse realidad. Lo cierto es que hasta ahora, no hay ninguna confirmación oficial de que Guldem esté realmente involucrada en todo esto. Ni Demet, ni Can, ni Guldem han hecho ninguna declaración al respecto, ni han publicado nada en sus redes sociales que pueda confirmar o desmentir los rumores. Pero como os digo, los rumores son cada vez más fuertes, la prensa turca está siguiendo cada movimiento de los tres con lupa, y los fans están analizando cada gesto, cada palabra, cada silencio, en busca de alguna pista que les revele la verdad. Y hablando de Can Yaman, hay que decir que el actor está ahora mismo en un momento muy dulce de su carrera. Está triunfando en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella, está trabajando en proyectos internacionales de gran envergadura, y parece que ha encontrado la estabilidad personal, tanto en el ámbito profesional como en el amoroso. Estaría dispuesto a volver a conectar con Demet, aunque sea solo por motivos profesionales. Estaría dispuesto a revivir el pasado, aunque sea solo para ayudar a una amiga. Esa es la gran pregunta que todos se hacen. Por otro lado, Demet también está en un momento de cambio, de transición. Su divorcio ha sido un golpe duro, tanto a nivel personal como profesional, pero parece estar enfocada en su carrera, en nuevos proyectos que le permitan demostrar su talento y reinventarse como actriz. ¿Estaría dispuesta a revivir el pasado con Can, aunque solo sea para mejorar su imagen pública? ¿Estaría dispuesta a dejar atrás cualquier rencor o resentimiento para colaborar con él en un proyecto que beneficie a ambos? Esa es la otra gran pregunta que planea sobre este triángulo amoroso profesional. La verdad es que todo esto es un gran misterio, un enigma que solo el tiempo podrá resolver. No sabemos qué está pasando realmente entre Demet, Can y Guldem, cuáles son sus verdaderas intenciones, cuáles son sus motivaciones ocultas.
Pero lo que sí sabemos es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año, en la telenovela que mantendrá a todos los fans enganchados a la pantalla, esperando ansiosamente el próximo capítulo. Así que manteneos atentos a mi canal, porque os prometo que os mantendré informados de todas las novedades, de todos los giros argumentales, de todos los secretos que se esconden detrás de este apasionante drama turco. Y mientras tanto os invito a dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Güldem está realmente intentando ayudar a Demet? ¿Creéis que Demet y Can podrían volver a estar juntos, aunque sea solo por motivos profesionales? ¿O creéis que todo esto es simplemente un invento de la prensa para generar titulares y vender revistas? Quiero saber vuestras opiniones, vuestras teorías, vuestras predicciones. Os leo en los comentarios. Bueno, amigas y amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo lleno de chisme, salseo y especulaciones turcas. Resumiendo un poco, hemos hablado de cómo, al parecer, Bomba Güldem está intentando ayudar a Demet tras su divorcio, propiciando un acercamiento a Can Yaman para mejorar su imagen pública. Todo esto, por supuesto, está en el terreno de los rumores y las especulaciones, pero, como sabéis, donde hay humo, hay fuego. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí conmigo un día más. Espero que os haya gustado el vídeo y que os hayáis divertido. Ahora, antes de despedirme, quiero pediros un último favor. Si os gustó el vídeo, dejadme un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ningún vídeo y, por supuesto, dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de todo esto. Y recordad, manteneos atentos al canal, porque os prometo que os traeré todas las novedades sobre este y otros culebrones turcos. Hasta la próxima.